Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, y hoy vamos a colocar un texto eh, que es tributario de la mejor tradición, de una de las mejores tradiciones judías y uno quizás de los aportes de la tradición judía más importantes al pensamiento, la literatura, la filosofía, es la hermenéutica. Decir, la hermenéutica es una técnica, es una herramienta de lectura que profundiza el aspecto interpretativo en el abordaje de cualquier texto. No digo de cualquiera, es del Don Quijote hasta una novela de Philip Roth. Uno puede hacer una hermenéutica, puede descubrir napas, puede descubrir alusiones, puede descubrir palabras o términos que son claves interpretativas o llaves de bóveda para conectar ese texto con otro mundo de textos, con un aspecto de la realidad, o sea, todo lo que concierne a lo que podríamos llamar la faena interpretativa del lector. Y si bien esto se secularizó al punto de que hoy se habla de hermenéutica, no sé, en una currícula universitaria o en un catálogo de muestra de pintura, si uno se refiere a la interpretación de una obra plástica, de un cuadro o de un libro, esto nace originalmente como un problema eh, de lectura de los textos de las escrituras, ¿no? Del Tanaj, de la Torah. Luego esto pasa con ese nombre de hermenéutica a los textos cristianos. El libro que vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de pensamiento judío, es precisamente un libro que aborda esta problemática de un modo muy, muy particular y muy interesante. El libro se llama en español Los demonios de Antonio. Este Antonio es el Antonio, personaje de El Mercader de Venecia, de Shakespeare, el famoso texto donde se menciona a Shylock en Venecia, el polémico texto de Shakespeare. Este es el Antonio, ¿no? El mercader cristiano, confronta con Shylock y lleva como subtítulo, el libro se llama Antonio Devils, los demonios de Antonio, y como subtítulo, escritores de la ilustración judía y el nacimiento de la literatura hebrea e yiddish moderna. Es un libro que, paso los datos del libro, vamos a ir al objeto libro, al libro en sí mismo. Es un libro publicado por una editorial universitaria americana, norteamericana, Stanford University Press, en el 2004, en el año 2004, y el autor es el profesor Jeremy Dauber. El profesor Dauber es un muy reconocido, muy importante investigador, tiene varios libros publicados, este no es de los últimos, el que estoy comentando, y hago un comentario adicional, de memoria. Estoy sin papeles, de modo que lo que digo es para que los oyentes lo chequen luego, porque puede ser un dato de mucho interés, del profesor Dauber, el autor del libro que hoy vamos a comentar. Hay un libro en español, que no es el que hoy estamos comentando, hay un libro en español,
sobre el humor judío, que si no me equivoco, si estoy prácticamente seguro, porque estoy diciendo de memoria, lo editó la editorial Acantilado, ¿no? Que es muy buena en español. Es un libro muy bueno sobre el humor judío y que acaba de salir, o salió este año o el año pasado, de muy reciente aparición. Pero bueno, estos últimos datos, un poco de memoria. Pero sigamos con el libro que nos ocupa hoy, que vamos a colocar en el anaquel. Este libro, como decía, y aparte el profesor Dauber, un último comentario, es editor de una revista para que a los que le interese mucho el tema de la literatura judía y el pensamiento judío contemporáneo, clásico. Él edita una revista que es muy prestigiosa en el mundo de las revistas académicas, que se llama Proof Text, que trata sobre todo sobre vinculadas a la tradición interpretativa judía, desde textos talmúdicos hasta cómics, cómics, veos, eh, historietas eh, de literatura muy popular. Bien, entonces, este libro toma, recorta un aspecto de la historia del pensamiento judío eh, que precisamente ha sido motivo de interés en los últimos años, por muchas razones, es la tradición de la Haskalah. Nosotros sabemos que tradicionalmente la Haskalah es conocida por, la asociamos como la ilustración judía, eh, el correlato judío del iluminismo kantiano, el comienzo de la modernidad judía, ¿no? Como reacción al antiguo escolastismo talmúdico medieval, etcétera, etcétera. Y bueno, lo asociamos sobre todo con Alemania, ¿no? Por Mendelssohn. Pero bueno, últimamente, en los últimos tiempos, hay muchos libros, algunos vamos a comentar en esta sección, que se fijan mucho detienen su atención en el movimiento del iluminismo, los masquilim, así llamados, los iluministas, los ilustrados, judíos, eran del este de Europa, ¿no? De Ucrania, de Rumania, de Galicia, etcétera, de Polonia. Bueno, entre ellos se ocupa este autor, ¿no? de ese pensamiento, sobre todo cómo ese pensamiento también se expresa, eh, digamos así, en obras literarias, no solo con citas bíblicas. Toma algunos pensadores muy interesantes de la Haskalah, de Europa Oriental, por ejemplo, no tan tratados, por ejemplo, Yosef Erl, E-E-R-L, nació en una ciudad, hoy es Ucrania, Ternopil, en 1773. Y fue un jurado enemigo, de alguna manera, de los Hasidim, ¿no? Porque una de las grandes confrontaciones que tuvo esta corriente fue con los hasídicos, sobre todo en Europa Oriental. Este autor escribió varios textos satíricos, literarios, burlándose de las costumbres de los hasídicos, y de la absurdidad, según él, de sus creencias y prácticas, incluyendo a Rabbi Nachman de Pratlav, Rabbi Schneur Salzman, el, el pionero de la dinastía de los Lubavitcher, y
involucrándose en esa polémica llena, como decía, de ironías, etcétera, etcétera. Lo que estudia nuestro autor es el nacimiento de la literatura judía como, y sus estrategias retóricas, humorísticas sobre todo, satíricas sobre todo, vinculadas, por ejemplo, con este autor y su denuncia y burla de los hasídicos, ¿no? Um, Hay una historia, parece que es cierta, que cuando él muere, cuando Yosef muere, um, muere justo, creo que en Simchat Torah, muchos seguidores hasídicos eh, festejan o bailan alrededor de su tumba, ¿no? Bueno, pero esto lo digo como una nota adicional. El otro gran autor, también iluminista, como dijimos, Maskilim, eh, creo que sí, que nació en Alemania, ya en la ciudad de Halle, fue Aaron Halle Wolfson, que también tiene varios textos eh, muy interesantes, con textos literarios muy interesantes, también redactados al calor de este tipo de polémicas, ¿no? Eh, Aparte tradujo partes de la Biblia, etcétera. Es autor de comentarios importantes del Tanaj. Eh, ¿Por qué el texto se llama Los demonios de Antonio? ¿Y por qué en el título lleva esa alusión a el texto de Shakespeare? Bueno, eh, lo que, lo que plantea el autor toma un pasaje famoso del Mercader de Venecia, fue objeto de una copiosa cantidad de interpretaciones, innumerables interpretaciones, que es cuando Shylock, discutiendo con el cristiano Antonio, ¿no? La famosa cuestión que va a terminar con la libra de carne exigida por Shylock, por la deuda, este, trae a colación, trae a la mesa, a la discusión, el episodio Shylock para argumentar a su favor, utiliza el episodio de Labán y Jacob y los corderos. Allí Antonio se refiere al modo en que Shylock utiliza un argumento bíblico en su propio favor, diciendo que es una estrategia del diablo. De alguna manera, Jeremy Dauber insinúa, sugiere que gran parte de la literatura judía, e incluso va a terminar en la literatura judía actual, se desarrolla en relación a estrategias interpretativas bíblicas que usaron con mucha habilidad estos masquilines, estos ilustrados, en sus propias disputas. De modo que es un libro muy interesante porque reconstruye estos aspectos polémicos de la retórica judía, cómo los judíos han debido forzar, encontrar artilugios, encontrar argumentos dentro de los textos bíblicos y de las citas bíblicas como un arma defensiva contra, digamos así, la, la avalancha de poder que sobre ellos disparaba el cristianismo,
hegemónico, triunfante, culturalmente triunfante, que estaba alrededor del mundo judío. De modo que es un libro sumamente interesante, es un libro que lamentablemente está en inglés por ahora. Tenemos por suerte un texto de Dauber al que ya le dedicaremos nuestra atención en español. De todos modos, recomendamos este texto para aquellos que quieran familiarizarse con justamente el nacimiento de la literatura hebrea e yiddish en un contexto filosófico. Pues agradecemos mucho esta recomendación. Es una buena manera de acercarse a este final del 2023 conociendo este libro. Así que muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.